Bueno, entonces, pues les voy a hablar de meningitis, pues principalmente sobre meningitis bacteriana, pero también les voy a mencionar otros tipos de meningitis. ¿Por qué la bacteriana? Pues porque es la más común y de la que más hay literatura. Bueno, entonces, ¿qué es la meningitis? Pues es un proceso inflamatorio del espacio subaracnoideo y de las membranas leptomeningias, que serían la pía madre y la aracnoides, que envuelven tanto la médula espinal como el encéfalo. Entonces, pues es más o menos la imagen que vemos ahí, en donde hay unas meninges normales, o sea, las capas están normales sin inflamación, y en la de abajo, pues se ven irritadas, inflamadas, De que adentro pues hacia afuera, ¿cómo es la división? ¿Cuál es la primera capa? De adentro hacia afuera. es, Sí, porque tú nos hablas de que son, bueno, bien, las leptomeninges, entonces hay que saber la pía madre, dura madre, aracnoides, el espacio subaracnoideo. De adentro hacia afuera, ¿cuál es la primera capa, muchachos? La aracnoides creo que es la primera, o sea, de adentro hacia afuera. Es aracnoides, No, pia no, madre y dura madre. no, señor. pía madre, aracnoides y duramadre. Es la pía madre, sí. Pía madre, aracnoide, dura madre y ya como tal el hueso. Ay, madre, invertí. Ustedes deben de saber el orden de las capas, ¿sí? De adentro hacia afuera, para saber, digamos, en cómo se comprometen las leptomeninges, ¿no? Cuando hay un proceso infeccioso. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el orden? Vuelvan y repítalo. El orden, Sofi, ¿cuál Pía, es? pía madre, de adentro hacia afuera. Pía madre, aracnoides y duramadre. Ok. Y dentro de la aracnoides, Y la pía madre está el espacio subaracnoideo. subaracnoideo, ¿cierto? Es muy importante ese espacio. Bueno, muy bien. Bueno, entonces se produce ese proceso inflamatorio que pues como les voy a mencionar más adelante, pues hay diferentes causas. La principal es la causa pues infecciosa, que algún microorganismo pues llega, bien sea por diseminación hematógena o por invasión directa a este tejido y pues causa esa irritación, esa inflamación, que es lo que posteriormente pues va a causar los síntomas, las manifestaciones y pues todo lo que conlleva una meningitis. Bueno, entonces voy a iniciar hablando de la meningitis bacteriana. Entonces, como les había dicho, pues la meningitis bacteriana es una infección grave que puede ser potencialmente mortal del sistema nervioso central que requiere atención médica inmediata o urgente. Que estos son los microorganismos eh, principales que se ven en la meningitis bacteriana. Su epidemiología ha variado a lo largo de los años. ¿Por qué? Por la introducción de las vacunas. Entonces, como vemos ahí, pues está, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, tenemos el Streptococcus del grupo B, que aunque no es una vacuna, pues directamente que se le aplica al niño algo, sí es algo que se evalúa en la madre, ¿sí? Con lo del cultivo rectovaginal que se les hace cuando están en embarazo, pues así eso es lo que ha ayudado a que se disminuya su incidencia, ¿sí? Pero tenemos, bueno, ahí no sale, pero la Haemophilus influenza es otra de las causas de la meningitis bacteriana y como ya sabemos, pues eso es, para ese agente tenemos vacuna, ¿sí? Al menos acá en el país. Y entonces la introducción de las vacunas, pues es lo que ha hecho que se disminuya en modo considerable la incidencia de la meningitis bacteriana.
sobre todo la de los niños, digamos que no son los neonatos, porque los neonatos pues tienen muchos como relación con gérmenes que tengan de la madre, ¿sí? O del canal vaginal y eso. Entonces, en esos no hay como mucho control, excepto pues del estreptococo del grupo B. Y lo que sí no han podido disminuir a pesar de la aplicación de las vacunas es la mortalidad que puede llegar a causar la meningitis, ¿sí? Disminuye la incidencia más no la mortalidad. Entonces, pues acá en el cuadrito lo que tenemos es los principales agentes etiológicos dependiendo el grupo etario. Entonces, como podemos ver, el Streptococcus pneumoniae está presente principalmente pues en los niños ya más grandecitos, o sea, como entre mayores a los 3 meses de edad, más o menos hasta los 9 años de edad. Tenemos la Neisseria meningitidis, que está presente principalmente pues ya en los niños más grandes, de entre los 10 y los 18 años. Tenemos el estreptococo del grupo B, que como les había dicho, pues como está vinculado es como una transmisión de la madre, pues está principalmente en los niños menores a un mes. La listeria monocitógenes, que está principalmente en los menores de un mes. La E. coli igualmente, por su relación con el tracto vaginal o por el canal del parto. Y tenemos otras bacterias gram negativas como menos comunes, con una menor presentación, que están presentes entre entre el mes y los 3 meses. En general, este grupo etario entre el primer y los 3 meses es un grupo que puede tener gérmenes tanto de los neonatos como de los niños ya un poquito más grandes. ¿Listo? Acá es otra tablita, esta es del manual, que está un poquito más chévere, que muestra que en los menores de un mes está principalmente pues el Streptococcus agalactiae, la E. coli y la Listeria monocytogenes. Entre el primer mes y los 3 meses están los mismos 3 y le agregamos el Haemophilus influenza, que les había mencionado, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Entre los 3 meses y los 5 años tenemos la influenza, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Y en los mayores de 5 años tenemos el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Estos pues son unos grupos especiales de pacientes que pueden llegar a cursar con una meningitis por otros agentes etiológicos, que son los pacientes que hayan tenido una neurocirugía, un trauma cráneoencefálico o unos senos distérmicos comunicantes, en donde se pueden contagiar de meningitis por el estafilococo aureus, el Streptococcus epidermidis y la Pseudomonas aeruginosa. Los pacientes que tienen anemia falciforme, asplenia congénita o secundaria, está el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza tipo B y la Salmonella. Y en los pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, bien sea primaria o secundaria, como pacientes con VIH o neoplasias, o pacientes que tengan mielomeningocele, tenemos bacilos gram negativos, pseudomonas y listeria. Entonces, existen unos factores de riesgo, pues, para presentar meningitis. En general, pues, este artículo nos lo divide en los factores de riesgo en los neonatos y los factores de riesgo en los niños. Entonces, dentro de los neonatos tenemos, pues, un parto pretérmino, prematuro, un bebé prematuro, que tenga bajo peso, una corioamionitis, una endometritis, una colonización pues del canal vaginal por estreptococo del grupo B, materno. Una duración prolongada del monitoreo mayor a 12 horas, una ruptura prematura o prolongada de membranas, un parto traumático, hipoxia fetal, galactosemia, alguna
anormalidad del tracto urinario y un tracto sinusal dérmico de la columna, como algunas alteraciones. Y ya en los niños mayores tenemos entonces la asplenia, inmunodeficiencias primarias, la infección pues por el virus de la infección, virus de la inmunodeficiencia humana, la anemia de células falciformes, un implante coclear, tenemos fuga del líquido cerebroespinal, también tenemos una infección reciente del tracto respiratorio superior. También está la atención o que los niños estén en guarderías, que ya empiecen a asistir a guarderías o a los colegios. La falta de lactancia, la exposición al meningococo o al hemófilos, un paciente con una meningitis de alguno de esos, un trauma penetrante, un traumatismo craneal penetrante, un tracto sinusal dérmico de la columna, viajar a un área que tengan como de forma endémica una infección o enfermedades por meningococo y la falta de inmunizaciones, o sea, un niño que pues no esté recibiendo las vacunas adecuadamente. Entonces, las manifestaciones clínicas en general que podemos encontrar cuando hacemos la anamnesis y cuando hacemos el examen físico, entonces tenemos que en los recién nacidos y en los lactantes ellos suelen presentar distermias, es decir, que pueden presentar fiebre o temperaturas bajas. Sin embargo, no es algo como que sea indicativo porque en ocasiones los niños pequeños pueden cursar normotermos. Tenemos niños que vomitan y que en general pues tienen una mala alimentación, que también está muy relacionado pues con un mal estado general de pronto del niño. Convulsiones, una fontanela anterior llena, en algunos casos dicen que puede ser abombada, irritabilidad, o el niño que está muy inconsolable, o por el contrario, un niño que esté letárgico y con un tono deficiente, y en muchas ocasiones presenta dificultad respiratoria, pues que en general puede presentar de pronto apneas o tirajes y eso. Y puede llegar a tener de pronto alteraciones cuando hacemos la medición del perímetro cefálico por aumento de la PIC, de la presión intracraneana o algo. Entonces puede llegar a tener alteraciones. En esto pues es muy importante lo que les mencioné ahorita de los factores de riesgo, porque pues esto nos va a poder guiar sobre si puede ser o no pues una meningitis, o sea, si el niño está en riesgo o no de estar frente a una meningitis. Y ya, bueno, en los niños pequeños no es común la rigidez nucal, ni los signos clásicos como Kernig y Brudzinski. Ya en los niños mayores, ellos presentan cefalea, ellos sí generalmente tienen fiebre, náuseas, vómito, letargo, irritabilidad, fotofobia, confusión, también pueden presentar convulsiones, dolor de espalda, el aumento de la presión intracraniana y la rigidez nucal. Ya ahorita les muestro los signos. Y en general, los niños pueden presentar petequias, púrpura y choque, que ahí pues tenemos como que ir a hacer exámenes como especiales. Espérenme un segundito. Ya.
Generalmente las infecciones por meningococo son las que suelen estar relacionadas con las petequias, las púrpuras y el choque. Las infecciones por los otros agentes etiológicos no suelen estar relacionadas con esto. Entonces, como les había mencionado, pues los niños ya mayores pueden tener rigidez nucal, que también puede manifestarse como de pronto una bolita en el cuello o algo así, y pues obviamente la imposibilidad para movilizar el cuello. Y tenemos los signos clásicos que serían Kernig y Brudzinski. Les voy a mostrar el primero, que está acá. Los descargaste de Today, ¿cierto? Ahí están esos dos. Súper bien. No les puedo dar play. Es que creo que Bueno, no ya tienes el control de la presentación. no pude. Voy a explicárselos y ya ahorita les muestro los videos. ¿Listo? Mientras los abro por otro lado y se los pongo. Pero en general, eran los que habíamos visto al inicio, que el doctor nos los mostró, que el de Kernig, pues es básicamente que uno... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ¿Aló? señora, en este momento sí. Ahí está reproduciéndose. No, es que creo, doctor, que cada uno tiene que ponerle play, porque yo también hice lo mismo y se me reproducen. Ah, ok. Ok, bueno, pero explícanos los signos. Recuérdanos los signos. Esto ya lo vimos en la clase de semiología. Kerden y Brusinski. Dale, Sofía. Entonces, pues ustedes le dan reproducir y se los voy a ir explicando. Entonces, el de Kernig es el que está a la izquierda de la pantalla, que es básicamente que se hace una flexión a 90 grados de la rodilla y de la cadera. Y luego se hace la flexión como completa, o sea, se trata de llevar como la rodilla hacia el abdomen. Y lo que pasa es que la pierna contraria, a la que estamos haciendo el ejercicio, se va, o sea, no se puede mantener extendida, entonces se recoge. Y en el de Brudzinski, que es el del lado derecho de la pantalla, es cuando se hace la flexión del cuello y se produce también como automáticamente una flexión de los miembros inferiores. ¿Sí los están viendo? ¿Los vieron? Sí, Sofi. Sí, sí. Ok. Ay, ¿sí los terminaron de ver? ¿O la pasé? Sí, yo los vi. ¿Se los vieron ¿Todos los todos? vieron? Sí, sí, señor. Sí, sí, señor, yo lo puedo ver Ok. también. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ya en el manejo del paciente con meningitis, entonces tenemos que una vez hayamos indagado la historia clínica completa, antecedentes, factores de riesgo que tenga el niño para meningitis, hayamos hecho un examen físico completo, incluyendo un examen neurológico, pues vamos a proceder a hacer los paraclínicos. Para meningitis debemos hacer estos que están aquí en la lista siempre. Tenemos hemogramas completos, pues para ver en general el conteo pues, de glóbulos rojos, de leucocitos y todo. Tenemos hemocultivos, que generalmente
desde que no se les haya administrado ningún antibiótico antes de tomar los hemocultivos, estos suelen ser positivos. Pero si se les administra algún antibiótico antes de tomar los hemocultivos, sí suelen alterarse y salir limpios o estériles. La punción lumbar, que ya ahorita les hablo más de esa, pero en general sí les hace a todos los pacientes, a menos de que uno le esté sospechando una meningitis, a menos de que el paciente tenga una contraindicación para hacer una punción lumbar. Tenemos un ionograma porque podríamos tener algún desequilibrio hidroelectrolítico que puede estar relacionado a algo que se llama el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es una complicación frecuente que básicamente es que se excreta de forma normal la hormona antidiurética, entonces el niño empieza como a retener líquidos, entonces, y se produce una hiponatremia dilucional. Entonces, en estos casos, pues el manejo general pues cambiaría porque no le puedo administrar líquidos como a libre demanda o una mayor cantidad de líquidos a ese niño, hasta corregir la situación, o sea, en general, hasta corregir lo del sodio, el trastorno del sodio. Debemos también tener o tomar pues BUN y creatinina, una glucosa en sangre, para poder hacer después una comparación con los resultados que nos vayan a salir de la muestra o de los estudios que se les vayan a hacer a la punción lumbar, al líquido cefalorraquídeo, una procalcitonina, que en general creo que acá en Colombia no se hace mucho, creo que es un poquito más especializada, pero esta podría... Se hace, pero en los sitios de cuarto nivel. Y sí, se puede realizar o en unos hospitales, por ejemplo, de segundo nivel, pero se llevan a procesar a un laboratorio central, por ejemplo, Colcan, que es como el laboratorio así grande acá en Colombia. Se puede mandar allá la muestra de procalcitonina. El hospital lo tiene, creo que tiene procalcitonina. Es muy útil para diferenciar entre infección bacteriana y una infección bacteriana severa versus una infección viral o no una infección sistémica, ¿sí? La procalcitonina. Sí, eso era lo que les iba a mencionar, que se dice que esta podría funcionar es como para eso, para diferenciar entre una viral y una bacteriana, aunque pues creo que todavía está como dudoso si funciona fielmente para eso, pero de todas formas podría ser una ayuda. También se puede tomar una proteína C reactiva y si el niño presenta lo que les había dicho, petequias o púrpura o un shock, podemos hacer pruebas de coagulación. Bueno, entonces la punción lumbar, pues es la que ya todos conocemos, que se le debe realizar entonces a todos los niños con sospecha de meningitis, a menos que tengan una contraindicación. ¿Qué le vamos a hacer a ese líquido cefalorraquídeo una vez extraigamos la muestra? Un recuento completo de células con diferencial, es decir, pues ver si tiene leucocitos, o sea, cada tipo de células por separado. Vamos a tomarle una glucosa y por eso la glucosa en sangre para poder comparar. Vamos a medir las proteínas, a hacerle una tinción de Gram, un cultivo y también se le pueden hacer pruebas moleculares como la PCR. Que esta suele ser muy útil, sobre todo cuando se sospecha una meningitis viral, pues porque la forma de diagnosticar esta pues sería más con una PCR, porque obviamente pues no nos va a funcionar un cultivo. Y también funciona pues para algunas bacterias que no se podrían de pronto cultivar, como el Mycobacterium, entonces de pronto ahí también nos podría servir. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones puntuales para no realizar una punción lumbar, al menos no de entrada? Sería que el niño presente aumento de la presión intracraneal, que tenga alguna coagulopatía, que tenga inestabilidad hemodinámica o respiratoria, que tenga una infección de la piel en el sitio donde se vaya a realizar la punción y que tenga signos de focalización.
o alguna alteración neurológica. Por el contrario, pues siempre se hace. Entonces, pues acá tenemos el cuadrito que nos dice cuáles son los resultados normales en un niño recién nacido, en un niño ya mayor, cuando se presenta una infección bacteriana, cuando es por hongos, cuando es por Mycobacterium o cuando, bueno, tenemos algunos otros. Entonces, pues acá está la comparación de todas. Por lo general, digamos en términos generales, lo que ocurre con los resultados cuando hay una meningitis bacteriana es que hay presencia de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas están aumentadas y la glucosa está disminuida, porque pues las bacterias generalmente se alimentan de glucosa, entonces como que la consumen. Esos digamos que son como los en términos generales, y pues obviamente que en el gram pues me va a salir algo, va a estar positivo, o sea, voy a encontrar algún. Y si hago un cultivo, como les había mencionado, desde que no se le haya administrado antibióticos, o sea, se le haya iniciado una terapia previa a la punción lumbar, pues en general estos exámenes para el cultivo y los hemocultivos pues suelen salir positivos, desde que todo se haga de la mejor forma, o sea, la punción se haga bien y el manejo de la muestra y todo también se haga de forma adecuada. Acá está también, como este es del manual, entonces está más resumidito. Entonces, como pueden ver, pues en la meningitis bacteriana, normalmente el niño recién nacido o el niño ya más grande no tiene leucocitos, o la cantidad de leucocitos que tiene es muy poca. En cambio, en una meningitis bacteriana, vean, es mayor a 1000. ¿Sí? O sea, de leucocitos, la presencia de leucocitos. Esta es en donde, digamos, más aumenta. Puede haber pues, presencia de polimorfonucleares. Tenemos las proteínas, que acá también son mayores a 100, y la glucosa está normalmente más baja de lo normal, que sería más o menos de 30 a 115 o de 40 a 80, y pues que en el gram nos puede salir algún resultado, pues, o sea, algún hallazgo en el gram. La punción lumbar, pues en ocasiones se habla de una punción lumbar traumática, que es cuando hay presencia de eritrocitos, ¿sí? Pero no porque, digamos, esté ocasionando algún proceso patológico ahí que esté generando que o sea, que haya presencia de eritrocitos ahí en el líquido cefalorraquídeo, sino por la forma, digamos, en la que se tomó la muestra, que hizo que aparecieran esos eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos más o menos que una punción no traumática sería cuando hay menos de 500 eritrocitos. Una traumática sería cuando hay más de 500, pero menos de 5000. Y una hemorrágica cuando ya hay más de 5000 eritrocitos. En general, lo que se hace a veces con eso es que se intenta como calcular, dependiendo los eritrocitos esperados y los eritrocitos que salieron realmente en la muestra, para tratar de ver si en realidad eso podría llegar a afectar la muestra, y que no porque sea una punción traumática, de pronto es que salió un resultado anormal, pero por una punción traumática, más no porque en realidad esté en un proceso patológico. Bueno, el uso de neuroimágenes. Entonces, por lo general, no se realizan neuroimágenes antes de hacer, por ejemplo, una punción lumbar o
empezar el manejo con antibióticos y lo que ya les voy a explicar más adelante, sino que se hace solo en unos casos particulares, que son estos que están acá, que es cuando el niño tiene signos de focalización, tiene algún antecedente de enfermedad del sistema nervioso central, como una hidrocefalia, una fístula, una meningitis previa, un trauma cráneoencefálico, cuando el niño está en coma, cuando hay un cultivo persistentemente positivo o fiebre persistente a pesar de un tratamiento adecuado, o cuando el niño ha tenido una neurocirugía reciente. ¿Qué pasa si el niño tiene alguna de las indicaciones que les acabo de mencionar? Entonces, en general, el niño llega, le hacemos la sospecha de meningitis. Tomamos hemocultivos, administramos antibióticos como empíricos, hacemos las imágenes que son una tomografía o una resonancia, generalmente la tomografía, y dependiendo de los hallazgos que nos dé la tomografía, hacemos la punción lumbar, si se puede o no. Entonces, en muchas ocasiones, ¿por qué se hace las neuroimágenes antes de la punción lumbar? Para ver si de pronto no sería recomendado hacer esa punción lumbar, ¿sí? Pero en muchas ocasiones, pues es incierto, ¿sí? Por eso, pues debemos como personalizar cada caso. Pero en caso de que sí necesario hacer una neuroimagen antes de la punción lumbar, el orden que debemos hacer es esto. Hacemos la sospecha, tomamos los hemocultivos, después de los hemocultivos damos los antibióticos empíricos, hacemos la tomografía y ya dependiendo de lo que nos salga en la tomografía, pues vamos tomando más decisiones, ¿sí? Pero en estos casos sí requeriríamos administrar antibióticos antes de poder hacer una punción lumbar, porque como vamos a hacer una neuroimagen, pues eso va a retrasar el momento en el que yo le voy a hacer la punción lumbar y no puedo dejar al niño tanto tiempo sin un tratamiento. Entonces, pues ese sería el orden. Entonces, el manejo general del niño, después de que ya le hicimos la historia clínica, tomamos los paraclínicos. Entonces, en general, estos niños con meningitis se deberían manejar en una UCI porque necesitamos ver si ellos tienen algún cambio, si se llegan a descompensar, pues tener todos los equipos necesarios, y porque necesitamos también cuantificar y estar muy pendientes de todo lo que pues excretan y también del estado del niño. Y en una UCI, pues eso se puede hacer más fácil. Tenemos que, bien sea administrar o restringir líquidos y electrolitos dependiendo de cómo esté el niño. Entonces, si el niño está con un shock, pues necesitamos reanimarlo con líquidos para sacarlo de ese shock, como ya lo hemos visto. Pero si por el contrario estamos sospechando que el niño tenga un síndrome de excreción de hormona antidiurética, bueno, normal, lo que les mencioné antes, que es cuando el niño empieza a retener líquidos y tiene una hiponatremia, entonces a ese niño no le voy a dar más líquidos porque sería contraproducente. Entonces lo que tengo que hacer por el contrario es restringir o administrar la menor cantidad posible de líquidos mientras soluciono el trastorno del sodio. Y ya cuando solucione ese trastorno, entonces sí ya puedo darle el manejo que necesite con líquidos o al menos sus líquidos basales normales. Debemos cuantificar todos los líquidos que ingresen, los líquidos que el niño esté excretando pues, por orina y todos los, digamos, exámenes de control. Debemos hacer la medición del perímetro encefálico, especialmente cuando son niños menores de 18 meses. En ellos debemos hacer una medición diaria del perímetro cefálico. Cuando hay signos leves de aumento de la presión intracraneana, se puede solucionar generalmente con elevar la cabecera de la cama, o sea, subir la parte de arriba de la cama, y con esto mejoran de pronto síntomas leves que tenga el niño de aumento de la presión intracraneana. Pero ya cuando son signos graves, como que el niño esté presentando apnea, bradicardia, hipertensión o pupilas lentas o dilatadas, ya este niño no va a mejorar con solo levantar la cabecera de la cama.
Entonces ya ahí se le hace un manejo para el aumento de la PIC, que sería con manitol y con hiperventilación. Si el niño presentó o está presentando convulsiones, pues se hace un manejo con algún anticonvulsivante. Y si el niño pues tiene hipoglicemia, acidosis o coagulopatía, pues se deben tratar dependiendo de lo que el niño tenga. ¿Sí? En general es como lo que él vaya presentando, pues yo lo voy arreglando o solucionando. Y ya tenemos como tal las dos, bueno, la terapia principal que va a ser la antibiótico-terapia. Entonces, con esto, pues obviamente yo no voy a tener un cultivo a los 5 minutos de haber tomado una muestra, eso se van a demorar. Y no puedo tener al niño tanto tiempo sin tratamiento si yo tengo una sospecha fuerte de que el niño tiene meningitis, ¿sí? O está grave, o sea, no lo voy a dejar ahí esperando que me salga un cultivo, que puede que en algún momento se haya estropeado algo del proceso y finalmente no me dé ningún resultado y el niño sí siga empeorando. Entonces, lo que se debe hacer es administrar un antibiótico de forma empírica. Para eso, pues nos dan como unas como indicaciones, dependiendo los grupos etarios, pues que el antibiótico podría favorecerse mientras me salen los cultivos y yo ya veo qué germen tiene específicamente y le puedo dar un manejo específico. Entonces tenemos que en general para los niños menores de un mes podemos darle ampicilina de 200 a 300 miligramos kilo día cada 6 horas, más cefotaxima de 200 a 300 miligramos kilo día cada 8 horas. En los niños mayores a un mes tenemos cefotaxima de 200 a 300 miligramos kilo día cada 8 horas o ceftriaxona 100 miligramos kilo día cada 12 horas más vancomicina 60 miligramos kilogramos día. Y ya en los pacientes especiales como los inmunodeprimidos tenemos cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina. Si se observan bacilos gram negativos, podemos considerar la administración de aminoglucósidos. Y en pacientes que tengan un trauma cráneoencefálico reciente, podemos administrar vancomicina más cefalosporina de amplio espectro, bien sea un cefepime o ceftazidime, o un meropenem más aminoglucósido. Pero en general, pues son los dos primeros manejos, los que damos, los de menores de un mes y mayores de un mes. Eso lo damos mientras nos sale los cultivos y podemos encontrar el germen específico. Esto es como la terapia clave para la meningitis, o sea, iniciar el antibiótico empírico, ¿sí? Antes de que me salgan las cosas y que el niño empeore. Y ya esto, si es en la tablita que nos da el artículo, cuando ya tenemos un germen específico. Entonces, dependiendo del germen, pues el antibiótico que le vamos a dar. Entonces, ¿qué tenemos? Que para el estreptococo del grupo B, pues sería una penicilina G o una ampicilina, puedo agregarle una gentamicina. Para la E. coli, igual cefotaxime o ceftriaxona, puedo agregarle gentamicina. Una listeria es el mismo manejo, si ven ahí, del estreptococo del grupo B. Tenemos una Neisseria meningitis y allá vamos viendo si es susceptible o no, resistente o no resistente a una penicilina. Entonces damos una penicilina y si no, pues damos cefotaxima y ceftriaxona. Lo mismo con el Haemophilus influenza, si es resistente o susceptible a beta-lactamasa o beta-lactamasa positivo o negativo, podemos administrar ampicilina o cefotaxime. Para el estreptococo del grupo B, volvemos a ver la sensibilidad que tienen a las penicilinas y dependiendo de eso podemos administrar una penicilina o cefotaxime. Y ya en los casos especiales podría ser vancomicina más cefotaxime o ceftriaxona y podría llegar a agregarle la rifampicina que mencionan en algunas ocasiones. Y al otro lado pues están antibióticos alternativos a los que se presentan normalmente, que son los que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es la duración de los antibióticos?
Entonces, en general, si la infección es por Streptococcus pneumoniae, se le puede dar antibiótico durante 10 a 14 días al niño. Si es por Haemophilus influenza del tipo B, de 7 a 10 días. Si es por Neisseria meningitis, sería de 5 a 7 días. Si es por Streptococcus agalactiae, sería de 14 a 21 días. Si es por Bacillus gram negativos, sería 21 días. Y si es por Listeria monocitógena, serían 21 días también. Bueno, antes de eso, también mencionan que, por ejemplo, se podría llegar a administrar antibióticos profilácticos, perdón, cuando de pronto el niño está en contacto con otros niños que presenten meningitis, o en ocasiones cuando el niño tiene un caso por meningitis, se le da también antibiótico como al núcleo cercano al niño para evitar pues más casos por meningitis. Bueno, la terapia complementaria es sería la dexametasona. Entonces, ¿con qué fin se da la dexametasona? Con el fin de modular la respuesta inmune y disminuir secuelas. ¿Cuáles secuelas? Especialmente auditivas, que suelen presentar especialmente los niños que tienen una meningitis por Haemophilus influenza del tipo B, bien sea por el germen propio, y a veces también cuando se administra la vancomicina, pues puede presentar un poco de daño auditivo, entonces se le da la dexametasona para evitar todos esos posibles complicaciones. Entonces, ¿a quién se les da? A los niños mayores de 6 semanas que tengan una meningitis por Haemophilus influenza. Si tiene una meningitis por otro germen, tendría que ya ver el caso particular de cada niño y determinar si se podría beneficiar o no de una terapia con dexametasona. Pero los que sí siempre es a los de Haemophilus influenza. ¿Cómo se le da? Entonces sería dexametasona 0.15 miligramos por kilo dosis cada 6 horas durante 2 a 4 días. La idea es que la dexametasona se inicie antes de iniciar el antibiótico, o sea, horas antes, o a más tardar, o sea, que se inicie cuando se le da el antibiótico, se le inicia de una vez la dexametasona. Máximo 1 hora después de dar el antibiótico. Si le dimos ya la primera dosis de antibiótico y ya pasó más de 1 hora, no tiene ningún efecto benéfico darle dexametasona, entonces ya no está recomendada darle. Bueno, esa sería entonces la meningitis bacteriana. Ahora está la meningitis aséptica, ¿cuál es? Pues es la que se caracteriza por signos y síntomas clínicos de meningitis, donde no hay ninguna evidencia de una causa bacteriana mediante los métodos habituales de análisis de laboratorio. Es decir, que es un niño que clínicamente yo pienso que tiene una meningitis, pero le hago hemocultivos, le hago una punción lumbar y estos me salen limpios, no encuentro ningún patógeno o ninguna bacteria. Entonces tengo que pensar que sí, el niño puede estar cursando por meningitis, pero que puede que no sea una meningitis bacteriana, sino por otra causa. Entonces, ¿qué está? Lo que les había mencionado, bacterias que no se puedan cultivar como el Mycobacterium, pues ellos pueden estar presentes. Pero también tenemos entonces los virus, que si no hacemos una PCR, por ejemplo, pues no podría encontrar si esa meningitis, o sea, no podría encontrar el microorganismo que la esté causando. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos unos enterovirus, unos parechovirus, los arbovirus, y bueno, la Borrelia burgdorferi, que sería otro que no se podría cultivar. Ya otras menos comunes sería el herpes simple, que más que causar solo meningitis, en realidad es algo que puede causar meningoencefalitis, que puede ser muy grave y mortal, pero pues como el tema no es encefalitis, pues no puedo hablar mucho de eso. También encontramos el virus de la varicela zoster, el VIH, el Mycobacterium tuberculosis, lo que les había, el Mycoplasma y algunas infecciones por hongos. Y tenemos algunas causas, no infecciosas, como la administración de algunos medicamentos o algunas causas
La, Solo me sacó a mí. Se perdió la conexión en un ¿Aló, momento. están hablando? Eh, tuve que volver a ingresar, no sé qué pasó. A mí mm, también se me fue como que se nos cayó a todos, doctor. sí, Sí, yo creo que es porque a mí me parece como cargando las diapositivas y por eso paré. sí, creo que como que nos sacó a todos. Pues sí, porque también lo sacó. Voy a ingresar, voy a llamar. ¿Las que hablan ahí es meningitis viral o más atrás? No, ahí. Ya, Juan Diego también. Dale, continúa, Sofi. Falta Ana, ¿cierto nomás? Ay, Juan Diego. ¿Los espero o sigo? Pues igual ya falta poquitico, solo faltan como 2 diapositivas. Dale, ya se conectó Ana. Yo estoy conectado, sí los escucho. Sí, falta es Juan Di. Ya, Sofi, ya pude, es que no me dejaba, me salía ese letrero que te envié. Sí, solo falta Juan Diego. ¿Escucharon las manifestaciones clínicas o dónde quedaron? Sofi, yo quedé en donde estaba el cuadrito de los agentes, de los agentes etiológicos de la meningitis aséptica. Ahí. Pues ahí solo los mencioné, que están las causas comunes, como los enterovirus, unos arbovirus.
Hay unas causas menos comunes, como el herpes, el VIH, está el Mycobacterium, el Mycoplasma, hongos, y hay causas no infecciosas, que es cuando se produce esa irritación, esa inflamación de las meninges, porque se le administró algún medicamento o el niño está cursando con algún proceso autoinmune o una neoplasia, ¿sí? Que producen, que en general pues la meningitis aséptica es que es un niño que tiene toda la clínica de una meningitis, pero cuando yo le hago los cultivos, ya sea un hemocultivo o en líquido cefalorraquídeo, no me sale ninguna bacteria, o sea, ningún patógeno, que puede ser porque o esa bacteria no se puede cultivar, como el Mycobacterium, o que es por otra causa, como un virus o algo no infeccioso. Ah, listo, Sofi, gracias. Que ya la meningitis viral, pues las manifestaciones clínicas son fiebre, cefalea frontal o retrocular, fotofobia, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, malestar general, mialgia, signos meningios, o sea, la rigidez nucal, Kernig-Brudzinski, y que especialmente cuando el niño tiene una infección por enterovirus puede presentar, además de las manifestaciones que les acabo de mencionar, un exantema maculopapular, pleurodinia, miocarditis, pericarditis y conjuntivitis. El manejo para la meningitis viral pues es sencillo, o sea, hacemos lo mismo que hicimos con la anterior, o sea, tomamos los exámenes, hacemos toda la historia clínica completa, tomamos una punción lumbar, si creemos que puede ser viral, aunque pues a veces es difícil, lo ideal sería que a ese líquido cefalorraquídeo le hacemos es una PCR, una reacción en cadena de polimerasa, para poder detectar que sea en realidad por un virus. O podríamos también guiarnos con lo de la procalcitonina, que era lo que habíamos mencionado, que nos podría ayudar a distinguir si es bacteriana o viral. Pues esos niños obviamente se hospitalizan, se hace un manejo sintomático, lo que él vaya presentando se lo vamos manejando, se hace reposo y analgesia. Es decir, la meningitis viral no tiene ningún tratamiento específico, pues como la bacteriana que les damos antibióticos. Acá no es que yo diga vamos a darle tal antirretroviral o algo para eso, no, sino que solo como que se espera a que el curso de la enfermedad como que vaya mejorando. Y ya por último, pues, mentiras. Y tenemos también la meningitis tuberculosa, que es otra de las meningitis asépticas, que esta pues es más frecuente en los niños entre los 6 meses y los 4 años. Esta suele ser de una progresión más lenta que la bacteriana y se asocia a disfunción de los pares craneales, especialmente el 3, el 6 y el 7. Y ahora sí, por último, tenemos la meningitis crónica, que se dice que es cuando el niño presenta signos y síntomas continuos de meningitis durante 4 o más semanas y el niño no tiene ninguna mejoría clínica. Entonces el cuadrito pues muestra las posibles causas de una meningitis crónica que podemos encontrar. El Mycobacterium tuberculosis, porque como lo dije ahorita, pues es de progresión más lenta, entonces podría durar más tiempo. Y ya pues otros diferentes como el treponema pallidum, el Borrelia burgdorferi, criptococos, VIH, Brucella, nocardia, coccicoides, histoplasma, toxoplasma, y igualmente unas causas no infecciosas como los medicamentos. Obviamente si yo le sigo administrando el medicamento que le está causando eso al niño, pues él va a seguir con eso. Procesos autoinmunes, porque pues obviamente hasta que yo no le haga el manejo adecuado a esa enfermedad, pues él va a seguir con eso. Y pues alguna otra patología. Y ya. Bueno, muy bien. Tienen que tener en cuenta el periodo gris dentro de la etiología, que es donde se mezclan los gérmenes del canal del parto, el periodo neonatal, y los gérmenes de los niños más grandes, ¿sí? Entonces, como lo decía Sofía, la E. coli, el agalate, listeria monocitógenes en el periodo neonatal, y en los niños más grandes, mayores de 3 meses,
está el neumococo y la Neisseria meningitidis, ¿sí? Aunque también pues puede haber, por ejemplo, si el niño no está vacunado, hemófilos influenza tipo B y otro tipo de gérmenes. En ese periodo gris que es entre 1 a 3 meses, se supone que debe haber una cobertura tanto para gérmenes del canal vaginal como gérmenes de la Neisseria meningitidis y el neumococo. Entonces se debe colocar AMPI y cefotaxime. Si es mayor de 3 meses, entonces ya va banco con ceftriaxona. En menores de 3 meses, y especialmente en menores de 1 mes, no utilizar nunca ceftriaxona, porque acuérdense que la ceftriaxona se une a la albúmina y desplaza la unión con la bilirrubina, facilitando la presencia del kernípterus o el depósito en los ganglios basales de la bilirrubina. Entonces, para que tengan en cuenta eso. En neonatos no se utiliza, si vamos a utilizar cefalosporinas de tercera, utilizamos cefotaxime. ¿Listo? La punción lumbar en teoría es un procedimiento sencillo, no es algo así, mejor dicho, algo sacado de los cabellos, hay que saberse la técnica. Ustedes pudieran realizarla en un primer nivel si tienen la sospecha y hacer un citoquímico básico o al menos una coloración gran para orientar la terapia antibiótica, pero si no lo pueden hacer, pues no retrasar el inicio antibiótico porque no han podido hacer la punción lumbar. Si tienen la sospecha clínica, hay que iniciar el antibiótico y remitir a ese paciente si están en un primer nivel. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces mañana nos vemos con el grupo de rotación a las 10 de la mañana y nos vemos en la noche para revisar el otro tema de infectología, ¿vale? Sí, señor. A las 10, ¿dónde, doctor? Yo te confirmo temprano para ver si vamos al centro de salud de nuevo, como hicimos con el grupo de hoy, o nos toca en la clínica, ¿vale? Listo, doctor. Bueno, muchachos, descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor y compañero. Hasta luego, doctor. Hasta luego.